Voy a empezar a grabar el módulo 1 de este nuevo curso, cuyo título general es Derecho Penal Contemporáneo. Y el módulo 1 se refiere a las tendencias actuales, tanto legislativas como doctrinarias y jurisprudenciales. Quiero empezar haciendo mención al derecho penal tradicional. O sea, cuando lo califico como tradicional, estoy pensando en este momento en el derecho penal que deriva de la Constitución Nacional de 1853 con el agregado de 1994 y que se refleja en el Código Penal argentino de 1921. Conforme a nuestra Constitución y a la manera en que yo lo entiendo, este derecho penal tradicional es un derecho penal liberal. También tengo que dar alguna noción sobre mi entendimiento de la palabra liberal. Liberal, en mi caso, es aquel derecho penal que piensa en la libertad de las personas. La zona de libertad es mucho más amplia que la zona de control del Estado. Control del Estado en el sentido de imponer alguna conducta y también de prohibir otras. Yo estoy seguro que en el derecho penal argentino, de estos principios constitucionales de los cuales he hablado, se deriva la idea de que el derecho penal es la última ratio. O sea, el derecho penal empieza a actuar cuando no hay más posibilidades provenientes de otras ramas del derecho. Hago ahora una breve mención al derecho penal continental europeo. Como todos sabemos, nuestro derecho penal es parte del derecho penal continental europeo, por lo menos lo era, después voy a entrar en algunos detalles, en aquel periodo en que mencioné de la Constitución Nacional y del Código Penal de 1921. Con respecto al Código del 21, también quiero recordar que tenía un mérito que era extraordinario para el momento, que era el Código Penal más breve del mundo. Más breve y además se lo podía entender sin ninguna dificultad. En la última década del siglo XIX, y la primera década del siglo XX, comienza a esbozarse fundamentalmente en Alemania una teoría del delito que aún hoy utilizamos. A partir de la idea de Belling, de la teoría del delito tipo, y las categorías que conocemos de acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Empezaba a desprenderse el derecho penal europeo de aquel entonces de ideas muy generales, pero exactas, a mi juicio, perfectas, de Carrara, por ejemplo, en Italia. Carrara, el sumo maestro de Pisa, en ese momento, fines del siglo XIX, sus ideas primaban no solamente en Italia, sino en los países de los que estoy hablando del derecho continental europeo. Pero comienza el siglo XX y aparecen distintas tendencias que ya no reflejan el derecho penal liberal, sino que son manifestaciones del derecho penal autoritario. Pienso, por ejemplo, en Italia, aparece la escuela positiva. En Alemania aparece el nacionalsocialismo y en la Unión Soviética aparece o se presenta en 1930 un proyecto de código penal que se lo recuerda en la historia como proyecto Krylenko, su autor, que es muy característico de lo que primaba en aquel entonces porque era un código penal que no tenía parte especial. O sea, el juez, aplicando, si se hubiese aprobado ese proyecto, podía
captar hechos que, conforme a su criterio, fueran antijurídicos o por lo menos agraviasen al funcionamiento normal de la sociedad, y aplicaría penas en relación no a lo que el sujeto hizo, sino a lo que el sujeto era, con lo cual ya me estoy refiriendo a un fenómeno que hoy todavía se menciona, que es el derecho penal de autor, o sea, el derecho penal que se fija en la persona, en lo que la persona es y no en lo que la persona hizo. Pero en la última década, o en la última parte del siglo pasado, del siglo XX, y en la actualidad, aparecen criterios que es necesario que yo los explique, obviamente, porque es el objetivo del curso y de la primera lección del curso, que es, se sintetiza en una idea que es bastante conocida en nuestro ambiente, que se menciona como derecho penal del enemigo. O sea, habría un derecho penal liberal para las personas que más o menos componen normalmente la sociedad y un derecho penal para las personas peligrosas por su origen, por su raza, por la forma de pensar o por su religión. Ya voy a volver sobre este tema. Y quiero hacer una mención que me parece importante al derecho penal anglosajón y fundamentalmente al derecho penal norteamericano, porque en nuestros momentos, en nuestras épocas, el derecho penal norteamericano tiene una influencia enorme, cada vez más notoria. Esto se refleja en Europa, que lo mismo que estoy diciendo yo acá lo dicen los profesores europeos, fundamentalmente los alemanes y también los españoles que yo conozco. Cada vez tiene más importancia y más influencia el derecho norteamericano, o las bases del derecho norteamericano. Y aparece también un fenómeno jurídico, obviamente, que es el derecho internacional de los tratados. O sea, los países que componen las Naciones Unidas, por lo menos los países más próximos a los nuestros, han suscrito convenciones internacionales y esas convenciones internacionales obligan a los países que las suscriben a modificar su legislación interna para hacerla acorde al ámbito internacional. Es lo que ocurre en la República Argentina con la aprobación de algunas convenciones internacionales, como por ejemplo aquella que trata de reprimir la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la trata de personas, etc. Entonces, lo que era el derecho penal simple del Código del 21, aquel derecho penal que reflejaba la idea de mínima intervención, hoy se transforma en un derecho penal expansivo. ¿Cuáles son las causas del cambio? En primer lugar, la complejidad de la sociedad actual. Una cosa es la vida en un pequeño poblado, donde el control social es más intenso y más efectivo, y otra cosa es la comunidad global en la que estamos hoy inmersos. Un fenómeno que no existía hace unos años es el contacto generalizado. A través de la Internet, de los delitos informáticos, etc., ya prácticamente no es necesario el contacto personal, sino el contacto se realiza a través de la Internet. Y hay delitos, justamente por este fenómeno, que tienen repercusión universal. Y en estos casos de delitos de repercusión universal, además de la dificultad que significa prevenir que no se cometan estos delitos, el problema mayor es identificar quiénes son los autores, poder procesarlos y juzgarlos. Las tendencias. El derecho penal actual trata de intervenir preventivamente. O sea, en nuestra rama jurídica siempre aparecía después de que el hecho se
materializase. Cuando el Código dice en el artículo 79 del homicidio, el que matare a otro, el derecho penal empieza a actuar cuando el individuo efectivamente ha matado a otra persona. Pero ahora la legislación penal hace que el derecho de nuestra índole, de nuestra materia, pretenda adelantarse a la producción de resultados. Con lo cual es un derecho penal, ya no de resultado, sino de prevención y sobre todo prevención del riesgo. ¿Qué dificultades trae? Primero, se modifican las reglas de la imputación. Tendría que desarrollar hoy, pero va a ser difícil por razones de tiempo, la moderna teoría de la imputación objetiva. Y teoría de la imputación objetiva que tiene dos vertientes: la imputación objetiva del comportamiento y la imputación objetiva del resultado. Sobre todo en esta materia y en lo que estoy hablando de la complejidad y del adelantamiento del derecho penal, estoy pensando en la imputación objetiva del comportamiento. ¿Qué otra característica puedo señalar? Que se tiende a instaurar la responsabilidad colectiva. O sea, que ya la persona no responde por lo que ha hecho personalmente, sino de alguna manera se lo trata de responsabilizar por no haber controlado una fuente de riesgo. Volveré sobre esto cuando hable de la autoría y participación en los casos de delitos grupales. También instaurar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cosa que en este momento tiene plena actualidad en la República Argentina a raíz del tratamiento por el Congreso de un régimen penal efectivamente para la persona jurídica. Otra de las características que quiero señalar ahora es que se trata de castigar más severamente utilizando algunos elementos o teorías, como por ejemplo del dolo eventual. Cuando un hecho es sumamente grave, el resultado es sumamente grave y está lindante entre la culpa con representación y el dolo, los tribunales, algunos tribunales, optan por castigar al sujeto con la idea de que ha cometido el delito con dolo eventual. Una cuestión sumamente importante es tratar de que se asuman comportamientos positivos bajo pena, prevención, de aplicar sanción al que no haga un control efectivo. Con lo cual, en nuestra área cultural se están empleando criterios de imputación por comisión por omisión, con reflejo en lo que dice el artículo 13 del Código Penal alemán. Otras características son la vaguedad del enunciado de los bienes jurídicos. Los bienes jurídicos, por lo general, en el derecho penal tradicional, liberal, del cual yo hablaba en el primer tramo de esta charla, eran bienes jurídicos individuales, justamente el que matare a otro, el bien jurídico protegido es la vida, pero hoy la legislación enuncia muy vagamente cuál es el interés que se está protegiendo. Y un ejemplo es el título 13 del Código Penal argentino, sancionado justamente por la obligación de cumplir con la Convención Internacional, y el título es Delitos contra el orden económico y financiero, con lo cual no es fácil saber exactamente cuál es el bien jurídico. E insisto, lo digo por primera vez en este curso, pero la idea de bien jurídico es una cuestión fundamental para saber si hay tipicidad o no de la conducta que se está juzgando. Aparecen no solamente en el derecho actual cuestiones referidas a la legislación de fondo, sino también cuestiones procesales. O sea, se amplían los medios de investigación y juzgamiento.
hay testigos de la corona, arrepentidos, etc. Se está promoviendo juicios en ausencia, que para mí es un mecanismo inconstitucional, no responde a la idea de juicio previo de lo que habla el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y además se están en distintos niveles procesales y con reflejo luego en el Código Penal Nacional, se ejerce coerción sobre el imputado para que acepte un arreglo para resolver el conflicto. Me quiero detener un instante en esto de conflicto porque es una expresión bastante usada en este momento, pero de límites muy indefinidos, porque el conflicto se puede resolver eventualmente si alguien ha lesionado a otro y luego acepta la pena que le parece justa y que la víctima también acepta, también coincide con ese criterio, pero no se puede hablar de resolver el conflicto cuando son bienes jurídicos supraindividuales. Dos o tres características más. La desaparición entre los conceptos de autoría y participación, de tentativa y delito consumado. La remisión a reglamentos administrativos, con lo cual no es el legislador el que fija los alcances de la norma penal, sino que es un funcionario. Finalmente, las propuestas que yo puedo hacer. Primero, un jurista que ejerce su profesión o enseña, lo que tiene que hacer, a mi criterio, es contrarrestar las tendencias expansivas. Quiere decir que, si bien la ley puede haber sido sancionada, de todas maneras la interpretación tiene que ser siempre reducida. O sea, no olvidar nunca que el derecho penal es la última ratio. Después, y fundamentalmente, velar por el respeto de la Constitución Nacional. Los principios de legalidad, de inocencia, de que no hay tipo penal que no obedezca a dolo o a culpa de la gente, que la culpabilidad es individual y que la pena es intrascendente a terceros. Esto entonces son los criterios que corresponden a este primer módulo.